de profesor de Derecho Internacional, como bien lo mencionó Inés, Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Costa Rica. También muchas gracias al máster Álvaro Zagot, abogado especialista en Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable. A ambos muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Y también quisiera saludar a la licenciada Inés Azofeifa, asistente de la Maestría en Desarrollo Sostenible, y a todas las personas que gentilmente se han conectado a este conversatorio el día de hoy. A todos muchísimas gracias. El programa de posgrado en Desarrollo Sostenible hoy tiene el gusto de presentar el conversatorio del Acuerdo de Escazú, con el subtítulo ¿Dónde está Costa Rica? Ya que como posgrado en esta temática es nuestra obligación informar a nuestra ciudadanía sobre este tópico que ha venido causando revuelo en nuestro país. Muy bien, Costa Rica se ha caracterizado por ser un país verde, y esa es la imagen que se vende a nivel internacional, y de hecho lo ha sido en algunos aspectos de conservación ambiental, pero en muchos otros aspectos somos un desastre ambiental que puede darnos muy malos resultados a nivel ambiental, económico y social. Por otra parte, la Cumbre de la Tierra, que es la expresión que se utiliza para denominar las conferencias de Naciones Unidas sobre el medio ambiente y su desarrollo, fue la de Río en 1992, donde los países tomaron acuerdos importantes para la conservación del ambiente. Y por supuesto, Costa Rica estuvo ahí, y de ahí partieron algunas iniciativas a nivel nacional. Luego, en la Cumbre de Río +10, o sea, 10 años después, a mediados de 2002, la ONU celebró en Sudáfrica la segunda cumbre del planeta Tierra, que fue cuando nos inspiramos e ideamos la Maestría en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Costa Rica, de la sede de Occidente, como un compromiso hacia ese desarrollo sostenible, y que esta maestría inicia en el 2003. Posteriormente se lleva a cabo la Cumbre de Río 20, de donde se desprende lo que sería después el Acuerdo de Escazú, que es el primer tratado regional ambiental de América Latina y el Caribe. Para este acuerdo se reúnen representantes de diferentes países latinoamericanos y del Caribe en marzo de 2020 en Costa Rica para crear ese marco jurídico. Este acuerdo, según entiendo, es para rescatar normativa ambiental para tener un tratado marco, el cual deberá convertirse en sinónimo de mayor democracia, transparencia y bienestar, de acuerdo con una cita de la CEPAL del 2018. De esta manera, hemos planteado algunas preguntas sobre este acuerdo para los dos invitados, en las que pueden respondernos de manera alternativa o consecutiva, según lo estimen conveniente. Paso entonces a leerles la primera pregunta. ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? No sé cuál de los dos quisiera intervenir primero. Bueno, voy a empezar. Muchas gracias, Liz, por invitarnos a ese conversatorio que es muy importante en la medida en que actualmente estamos escuchando hablar mucho del Acuerdo de Escazú y hay que desconfiar, lamentablemente, de muchas cosas que se leen en algunos medios de prensa y sus repetidoras locales. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo que intenta plasmar en un texto que es vinculante un principio, el principio 10, que está inscrito en un texto que técnicamente al menos no es del todo vinculante, como es la Declaración de Río de 1992. En la reunión de Río +20 que usted acaba de mencionar, en América Latina se percataron muchos que había una gran deuda de todos los estados de América Latina y del Caribe con relación a la participación ciudadana en materia ambiental,
con relación al acceso a la información técnica en materia ambiental, que es una deuda tremenda, incluso aquí en Costa Rica. Vayan ustedes a pedirle a una municipalidad, darles un estudio técnico de análisis de potabilidad de agua. Hay que recurrir a la sala constitucional porque a la municipalidad simple y llanamente no le place, no le interesa que los ciudadanos tengamos acceso a esos estudios técnicos. Y el tercer eje fundamental del acuerdo de Escazú es acceso a una justicia ambiental, que también es una gran deuda que arrastra América Latina desde hace muchos años sin haber logrado absolutamente nada realmente efectivo, a pesar de regulaciones, tribunales que se llaman ambiental, que no son ambientales. Pongo el caso de Costa Rica. El Tribunal Ambiental de Costa Rica no es un tribunal. Sus jueces no forman parte de la carrera judicial. El tribunal como tal no está adscrito al Poder Judicial, y cada vez que hay un cambio de gobierno, el ministro pues cambia a los 3 jueces del Tribunal Ambiental. Si se llamara Contraloría Interna de Servicios del Ministerio de Ambiente, yo creo que el Tribunal Ambiental llevaría muchísimo mejor su nombre. Simplemente, entonces, el Acuerdo de Escazú lo que busca es resguardar todos los derechos que tenemos nosotros en América Latina como sencillos ciudadanos en materia de, repito, acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental. Para abonar a esto que estaba hablando Nicolás, valga señalar que el Acuerdo de Escazú es un acuerdo de mínimos, ¿verdad? Eso significa que cada estado lo tendrá que manejar, y de hecho, si se toma el texto del Acuerdo de Escazú, ustedes podrán leer, el estado lo implementará de acuerdo a sus posibilidades, cada estado lo implementará, y ahí sigue en esa línea, en varios artículos lo menciona. ¿Qué significa esto? Que en realidad lo que se trata es de uniformar las diferentes normas que existen en los estados para darle mayor participación ciudadana, para darle el derecho de información y sobre todo un acceso a la justicia ambiental. Entonces, dicho históricamente, ya tanto Liz y disculpen, muchísimas gracias por invitarnos, por supuesto. Ya Liz y Nicolás lo señalaron. Nace principalmente en razón del acuerdo o declaración de Río 1992, y que precisamente establece en ese principio 10 eso de lo que viene a desarrollar esta norma a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, ustedes se me adelantan un poquito a la pregunta que sigue, pero entonces, ¿cómo podríamos decir que quién propuso este acuerdo? ¿Cómo llega hasta Costa Rica? ¿Cómo se gesta esa reunión en Costa Rica? Ok, entonces, en el 2012, en esa reunión de Río +20, que es una reunión mundial, no solamente América Latina, está todo el mundo, pero los estados de América Latina se percatan que hay un problema y que hay que hacer algo, y en noviembre del 2012 realizan una declaración conjunta que fue suscrita por Costa Rica, por Chile, por varios estados de América Latina, donde dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos para materializar una iniciativa que logre concluir con la adopción de un texto vinculante a nivel regional que implemente el principio 10, y a partir de ahí se llevan a cabo largas negociaciones. Hay alguien que nos escucha aquí que sabe mucho más que todos nosotros del Acuerdo de Escazú, que es Constance Nalegaj, que fue la negociadora chilena, es una de las gestoras de ese acuerdo. Además sabe cosas que nosotros no sabemos, porque ella sabe exactamente qué es lo que no se logró incorporar en el acuerdo por falta de consenso entre las delegaciones, y me siento muy honrado que participe a ese conversatorio. Entonces fueron 5 años, 7 meses y 7 días de una larga negociación con 33 delegaciones en un formato bastante original, que incluso da pie para felicitaciones por parte de Naciones Unidas. Qué magnífico ejemplo de transparencia, de apertura con las ONGs, que pudieron incorporar sus trabajos, sus enmiendas, sus modificaciones a las delegaciones, de manera tal que hubiese una retroalimentación constante entre estados y ONG. Y finalmente, en marzo del 2018, la última ronda de negociación tiene lugar aquí en Costa Rica, donde
se considera adoptado el texto por consenso. Hay una imagen muy bonita de Alejandro Solano, que en aquel momento fungía como canciller AI de la República, donde levanta la mano y pregunta si hay alguna objeción al texto, y ese silencio de todas las demás delegaciones equivale a la adopción del texto final en esa versión adoptada aquí en Costa Rica. La administración de Luis Guillermo Solís tuvo la buena idea de darle el nombre de Escazú. Es muy importante para todos los escazuseños, tienen que sentirse orgullosos. Allá en Chile todo el mundo sabe lo que es Escazú, en Colombia también. Realmente es una proyección de un pequeño cantón que tiene un nombre indígena costarricense al mundo entero, y es así como tenemos ese tratado que figura como acuerdo de Escazú con dos gestores, Chile y Costa Rica, que llevaron la batalla hasta el final, esmerándose, y eso tengo que decir por parte de Costa Rica, poniendo lo mejor de su equipo, de su diplomacia, para que se lograra adoptar ese texto. Muchas gracias. Voy a pasar a la pregunta que dice, ¿cuál es la importancia de resguardar los derechos ambientales bajo un acuerdo, como en este caso el Acuerdo de Escazú? Tal vez para iniciar, Liz, muy importante referido a Costa Rica. A mí que me ha tocado, yo que trabajo como litigante en materia ambiental desde hace 25 años, puedo citar tal vez uno de los ejemplos más claros de una transgresión a esos derechos. Resulta que nuestra sala constitucional, que había tenido una línea muy clara y transparente, diáfana, seguida, o sea, indudablemente que era así, sobre el derecho de participación ciudadana en materia ambiental, para el 2017, inicios del año, si no me equivoco, era enero, febrero de 2017, después de una lucha que había dado una comunidad para proteger un acuífero, en este caso Sardinal, allá en Guanacaste, pues resulta que nuestros magistrados constitucionales cambian la línea jurisprudencial y alegan y dicen, y así quedó en el voto, declarando sin lugar la acción que presenta la comunidad, que señalan que no existe el derecho de participación ciudadana como un derecho humano fundamental previsto en la Constitución. No obstante que tenemos un artículo 9, si no me equivoco, que habla sobre que el pueblo es un poder de la República, de un poder del gobierno, habla sobre un Estado democrático que somos. Pues bueno, cambió toda la línea ante una regresión evidente y manifiesta y declaró sin lugar este amparo. Así, igualmente, Sala Constitucional ha tenido una línea marcada, tal vez desde hace unos 4 años alrededor, que si bien es cierto, nuestra ley de la jurisdicción constitucional habla sobre una informalidad a la presentación de recursos de amparo, entonces menores de edad, o sea, cualquier persona puede presentar un recurso de amparo. Aquí en Costa Rica hay varios magistrados que han tratado de cambiar eso. Y muchos de los asuntos que antes eran conocidos por la Sala Constitucional en materia ambiental, los están mandando a la vía de la legalidad, a un contencioso administrativo, lo cual hace que se rompa un principio de acceso a la justicia. O sea, ya estamos hablando de dos cuestiones bastante serias: desconocer la participación ciudadana como un derecho, no obstante que ya teníamos una línea clara en la sala, y también esto que les hablo de, pero así, de una forma que asusta, rechazo ad portas o a la entrada de muchísimas acciones de recursos de amparo, alegando de que no es un derecho constitucional, sino que eso más bien parece un asunto de legalidad y que la vía de la legalidad está abierta para recibir eso. Esto me parece a mí que son aspectos bastante serios y necesarios que, si implementáramos el Acuerdo de Escazú, nuestra Sala Constitucional debería de cambiar esta nefasta nueva línea que tiene hoy en día. Sí, asusta mucho, ¿verdad? En un país de derecho que nos manden a hacer ese tipo de gestiones de corte legal, cuando en realidad tenemos derecho y estamos en un país supuestamente democrático, en que deberíamos tener acceso a la información y también a la participación. Yo quisiera hacer un paréntesis aquí y, al igual que Nicolás, darle la bienvenida a Constanza Nalegash, que nos, de verdad, bienvenida, mucho gusto.
nos honra con su presencia y esperamos que al final de que los dos compañeros participen, pueda participar usted también. Muchas gracias por estar acá. Ahora, ¿cuáles son los aportes del Acuerdo de Escazú en relación con el ordenamiento jurídico vigente en materia ambiental en Costa Rica? ¿Y cuáles son los vacíos o lagunas que podría remediar? Precisamente sobre eso fue lo que me referí, Liz, sobre el cambio que estamos buscando desde la sociedad civil que debe dar nuestra sala constitucional a la hora de interpretar, ¿verdad? Nosotros tenemos un sistema jurídico de avanzada, o sea, tenemos la inversión de la carga de la prueba desde 1998, en el artículo 109 de la Ley de la Biodiversidad, varias normas, Código Municipal, en la Ley Orgánica del Ambiente, hablan sobre el derecho de participación ciudadana en la toma de decisiones, pero todo esto está como fragmentado, está desarticulado. La idea de lo que vendría a ayudar, en lo que vendría a ayudarnos el Acuerdo de Escazú es precisamente a estructurar y cambiar cosas equivocadas y vacíos en los que estamos. Por ejemplo, y comento otro caso también muy importante, en nuestra normativa ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es la que otorga las licencias ambientales, resulta que las audiencias públicas quedan casi que únicamente para megaproyectos y aún así la norma dice que es conforme lo considere la SETENA. Y uno dice, pucha, esto no debería ser de esa manera. O sea, debería de tenerse reglamentado, incluso si fuera el caso, cuando debe de haber una audiencia pública. Estamos claros que si se va a hacer una casa, si se va a hacer una tapia, cosas de ese tipo de obras menores, pues por supuesto que nada que ver. Pero la alta significancia como un concepto jurídico en realidad queda a manos de la discrecionalidad administrativa. O sea, lo hacen cuando lo consideren oportuno, cuando les dé la gana, y únicamente, repito, para proyectos que ya son bien grandes, entiéndase, por ejemplo, para represas hidroeléctricas, para rellenos sanitarios, hay como que ya, o proyectos mineros cuando se podía dar, ¿verdad? Pero la línea ha sido muy restringida. Entonces yo considero por lo menos que sí se abre un espacio bastante interesante con esos reconocimiento de esos tres derechos: participación ciudadana, derecho a la información ciudadana y el acceso a la justicia ambiental, tanto en su vía administrativa como en su vía judicial. Sí, yo quería añadir algo ahora que Álvaro mencionaba esos domingos de 7 con los cuales nos sale de vez en cuando la sala constitucional. Pensemos, por ejemplo, que hubo moratorias acordadas de forma unánime por municipalidades de Pocosí, de Siquirres, de Santa Rosa, de Los Chiles, para establecer una moratoria para nuevas plantaciones de piña, y la Sala Cuarta siempre encontró manera de arrebatar a esos argumentos, y el último, que fue realmente vergonzoso, fue alegando que el poder municipal no puede coartar o limitar la libertad de empresa para las expansiones, para la expansión de la piña. Cuando los mineros en San Carlos intentaron traerse abajo la moratoria para nuevos proyectos mineros, la Sala Constitucional dijo que el poder municipal tiene plena potestad sobre su territorio. Vean ahí esos desperfectos de una Sala Constitucional que hay que entender que sus magistrados son nombrados pues, por el poder político. Hay una magistrada que ha hecho una nota, no fue un voto salvado, sino una nota, y yo me pregunto todavía, ¿y por qué no lo hizo en un voto salvado? Que ha sido utilizada recurrentemente por las cámaras en las últimas semanas, y cuya presencia en la Sala Constitucional de alguna manera coincide con esa reconsideración a la baja del tema ambiental por la Sala Constitucional, restringiendo el derecho a la participación ciudadana como algo que ya no es un derecho humano, restringiendo también muchas de las cosas que normalmente acogía para estudio la Sala Constitucional y rechazándolos a veces sin lugar, a veces remitiéndolos a la jurisdicción contenciosa administrativa. Entonces, de alguna manera,
yo percibo que desde la sala cuarta están sintiendo algunos magistrados, no todos, por dicha tenemos a un Paul Rueda que realmente está dando la cara por Escazú, por lo menos en los dos votos que le hemos leído, votos salvados, eso sí, diciendo que la sala constitucional complicó innecesariamente el trámite de aprobación aquí en Costa Rica. Pero entonces se me hace que desde la sala constitucional sienten como una amenaza el contenido de algunos principios básicos del acuerdo de Escazú que ellos mismos, por mayoría saberse muy corta de 4-3, han logrado resquebrajar o por lo menos revisar a la baja. Y a partir de eso es que uno entiende un poquito más esa enemistad que pareciera haber provocado el acuerdo de Escazú en algunos actuales magistrados de la Sala Constitucional. Y también, Liz, y gente que nos está escuchando, otro ejemplo muy importante, y yo creo que calza precisamente para esa denegación de la participación ciudadana. Fíjense que aquí cerca de la sede de Occidente, en Grecia, cuando se dio una conflictiva por el agua entre Grecia y Atenas, ¿verdad? Resulta, y a mí me tocó colaborar con la gente de Grecia, del Parque de los Chorros. Resulta de que se había presentado a Setena una evaluación de impacto ambiental y primero ni siquiera se había señalado de dónde se iba a sacar el agua ni qué cantidad de agua se iba a sacar. El proyecto estaba injustificado técnicamente. Una vez que logramos anular eso y se vuelve a presentar un estudio de impacto ambiental, resulta que era necesario, sobre todo viendo cómo estaba caldeado los ánimos entre las dos comunidades, en lugar de decir, vamos a hacer una audiencia pública, que es donde se explica, no es donde se vota, es donde se explica en qué consiste el proyecto y demás, comisión plenaria de la Setena dijo que no, a pesar de que era la recomendación técnica de los funcionarios, los mandos medios de Setena, la comisión plenaria, quien toma la decisión final, dijo que no era necesaria una audiencia pública, que como estaba era suficiente. ¿Y qué causó esto? Antimotines, gases, etcétera, etcétera. A mí me parece que en algunas ocasiones la Setena y otras instancias administrativas en Costa Rica son generadoras de conflictos socioambientales. Y precisamente porque no se da un derecho a la participación y un derecho a la información ciudadana que sí quedarían ya claros y enmarcados digamos, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y ese caso de los chorros de Grecia contra Atenas, para mí fue interesantísimo y fundamental ver cómo se violaban derechos de parte de una oficina que pudo haber frenado todo esto, pero contrario a eso parecía como que quería judicializar las causas ambientales en lugar de resolver los conflictos. Y termino con esto. Ya en los informes del Estado de la Nación ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado es el principal generador de conflictos socioambientales y hace que la gente se tire a la calle y demás por no facilitar la información o por no dar el derecho de información, que me parece a mí que es bastante serio porque hablamos de derechos humanos fundamentales. Claro, y es que, bueno, como dice la CEPAL, que sería convertirse en en una mayor democracia, transparencia y bienestar, ¿verdad? Y eso no se da y cada día se nos tiene más limitado. Voy a dar aquí un salto con la próxima pregunta, que sería, ¿cuál ha sido el proceso de creación y ratificación? No, perdón. ¿Por qué hasta ahora surge la polémica de la ratificación del acuerdo de Escazú, si ya había sido aprobado en primer debate y había sido, según entiendo, en forma unánime? Sí, es una muy buena pregunta porque hay 44 diputados que votaron a favor del texto en primer debate el 20 de febrero, del mes de febrero del 2020. Y ahora de esos 44 hay varios que le están dando la espalda al acuerdo de Escazú y cuando uno les pregunta, ¿y ustedes por qué hacen eso? No, porque la UCAEP dijo que, y desde cuándo la UCAEP es un referente en Costa Rica para analizar el alcance de un tratado sobre derechos humanos, ambiente, protección a los defensores del ambiente, señores diputados y señoras diputadas, porque hay unas cuantas también ahí.
Entonces, la discusión, digamos, no se dio, o por lo menos en primer debate todo el mundo entendió que era un excelente tratado, y luego, pues, algo pasó para que de pronto descubrieran un montón de cosas amenazantes dentro del acuerdo de Escazú. En realidad, yo digo que no descubrieron nada, es que se percataron que en Chile, en Colombia, en Perú, en Paraguay, la cúpula empresarial más conservadora, ligada a la derecha más radical y a las cúpulas, incluso militares, en el caso de Perú, de Colombia, idearon una verdadera campaña de desinformación con relación al contenido del acuerdo de Escazú. Pensemos que cuando usted es parte de la cúpula empresarial más radical en Colombia y tienen allegados políticos, entre los cuales fuerzas militares o paramilitares, y lo mismo podemos decir en Perú, el tema de derechos humanos nos pone nervioso, porque somos militares y sabemos lo que han dicho de nosotros los que trabajan en derechos humanos. Entonces, esas cúpulas idearon una verdadera campaña de desinformación con relación al contenido del acuerdo de Escazú. Lo que yo me sorprendo todavía al día de hoy es ver la cúpula empresarial costarricense montarse sobre esa campaña de desinformación utilizando varios de los mismos argumentos, y lo que me apena mucho es que tengamos diputados, asesores de diputados, que no se toman la molestia ni siquiera de meterse a Google y buscar acuerdo de Escazú, mitos, leyendas, mentiras, campañas campaña de desinformación, porque ahí está toda la información que ya se ventiló en Colombia hace mucho tiempo, que ya se ventiló en Chile, y Constance es una de los, digamos, de los contendores actuales a las autoridades chilenas, haciéndole ver que están diciendo cosas que no se sostienen por ningún lado. Y lamentablemente la cúpula empresarial costarricense y sus fichas políticas en la Asamblea Legislativa pues han polarizado la discusión, que posiblemente explica que tengamos hoy ese conversatorio y unos cuantos anteriores, porque no había absolutamente ninguna polémica que crearse con relación al acuerdo de Escazú. Es un acuerdo beneficioso para Costa Rica, como lo es para todos los estados de América Latina, en busca de que, pues, de que tengamos una democracia ambiental funcional y no la disfuncional que tenemos, con muchas leyes, muchos reglamentos, muchos tribunales ambientales y de manera recurrente escándalos ambientales a repetición que sacuden y conmueven a esas sociedades latinoamericanas, con lamentablemente muchas veces la pérdida de la vida de defensores del ambiente, que lo único que hicieron fue defender el ambiente con las únicas armas de las leyes, la Constitución y algún que otro tratado internacional. Queremos, a través del acuerdo de Escazú, cambiar esa realidad que es dramática en Colombia, es dramática en Brasil, en Perú, sobre todo los líderes amazónicos que se ven diezmados y asesinados semana a semana. Lo mismo está ocurriendo en Honduras y nadie dice absolutamente nada sobre el drama de los líderes sociales en Honduras. La idea de Escazú es enfrentar, o por lo menos intentar remediar esa situación que es profundamente indignante, de defensores del ambiente que una y otra vez son asesinados. Incluso el acuerdo de Escazú tiene una fecha, esa fecha corresponde al natalicio de Berta Cáceres. Ahí está el mensaje. No queremos más Bertas Cáceres asesinadas. Recordemos nada más, en el caso de asesinato hubo una trama político empresarial, hubo que crear un grupo de investigación internacional para demostrar toda la trama político-empresarial que en un primer momento el mismo Estado hondureño intentó maquillar y, digamos, manipular. No queremos más asesinatos como los de Berta Cáceres en Honduras. En el resto de América Latina, creo que es un mensaje también muy bonito que hace el acuerdo de Escazú. Sí, yo aquí quisiera agregar, si Álvaro me permite, que me trae recuerdos a María del Mar Cordero, a Óscar Fallas y a David Maradiaga, entre otros, ¿verdad? A los que se le hace un pequeño homenaje en la plaza del comedor estudiantil de la Universidad de Costa Rica, ahí se les recuerda. Y entonces ese sencillo pero sentido homenaje a ellos tres y a otros más. Bueno, ellos tres eran parte de AECO,
y esas luchas ambientales que se dieron, y luego ellos aparecen, si mal no recuerdo, quemados, ¿verdad? Entonces me trae a colación eso y de verdad que necesitamos ese acuerdo, don Álvaro. Sí, gracias. Bueno, yo voy a comentar eso precisamente, Liz, que aquí también tenemos personas ecologistas que han caído en la lucha. Jairo Mora, también hay personas de grupos originarios que han estado dentro de esto. Claro. Lo cual es verdaderamente lamentable. Y este convenio, precisamente, este acuerdo, busca precisamente que haya no un fuero especial de protección, sino que por lo menos una presión para que las autoridades administrativas y judiciales tengan que investigar hasta sus máximas consecuencias. Yo quisiera agregar, Liz, en razón de la pregunta de que qué es lo que pasaba. Miren, aquí el acuerdo de Escazú, lamentablemente, es huérfano, porque no solamente hemos escuchado voces desde ahorita, hace unos días, 2 días, escuché a un colega, Fabián Bolio, hablando de unas cosas que hasta que asustan, que un abogado se deje decir, que ya las voy a comentar, o a don Rubén Hernández también escribiendo argumentos, la gente de las cámaras, la UCAEP, como mencionaba Nicolás, o diputados del Partido Unidad Social Cristiana hablando y repitiendo como loros lo que los abogados les han dicho. Y otros tantos politiquillos, porque digo, perdón, pero es que así los tengo que catalogar. Se les olvida, ¿verdad? A mucha gente se le olvida, no ha considerado que también nuestra sala constitucional ha hecho una especie como de freno, o sea, el poder judicial ha hecho una especie de freno. La misma Corte Plena, en una resolución administrativa, frena y dice que debe de haber un presupuesto y que de ellos deben de ser tomados en cuenta porque se va a alterar. Si tiene que haber un acceso a la justicia, se puede alterar el funcionamiento del Poder Judicial. También diputados, como decía, desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, Liz y las demás personas que nos están escuchando, el Poder Ejecutivo, ¿qué ha hecho en este momento? Nos tiene a Escazú huérfano. ¿Dónde está la ministra de Ambiente? ¿Dónde está el ministro de Agricultura y Ganadería? ¿Dónde está la presidencia? Precisamente defendiendo los argumentos, las cosas, los relajos que dicen. Y nada más una síntesis. ¿Qué es lo que señalan? Que yo creo que es parte de las preguntas, Liz. ¿Qué es lo que señalan? Bueno, pues están diciendo que se va a detener el desarrollo del país, pero resulta que hace unos días precisamente se votó ya en segundo debate el convenio para integrar, ser parte nosotros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocida como OCDE. O sea, ya estamos ahí. ¿Y qué dice la OCDE respecto al acuerdo de Escazú? Hace unos días, a inicios de año, o a finales del año pasado, precisamente Rodolfo Laisi, director de Ambiente de la OECD, dijo que el acuerdo de Escazú tenía que estar ratificado para los socios o las personas o los estados que estaban integrando la OCDE, que ellos veían con muy buenos ojos precisamente lo que estaba establecido en el acuerdo de Escazú. Si nos ponemos a ver incluso, como lo mencionaba Nicolás ahora hace unos días, que lo hablábamos, ¿qué pasa con la encíclica Laudato Si? Vean ustedes, el Partido Unidad Social Cristiana, que hablan y se rasgan las vestiduras cada rato, señalando que ellos son socialcristianos y que los socialcristianos para allá, pero se les olvidó leer Laudato Si, o lo que viene siendo también, como dice el Papa Francisco, sobre el cuidado de nuestra casa común, que habla sobre los excesos económicos que debemos de eliminar, ese economicismo. ¿Qué pasó con estos diputados que se olvidan de eso? Recientemente, incluso con un colega que yo creo que nos está escuchando por aquí, Mario Peña, estábamos hablando sobre otra situación bastante seria, como es, por ejemplo, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, que precisamente pertenece al Vaticano. Esta Confederación Latinoamericana de Religiosos, conocida como CLAR, está señalando a los estados
y a los diputados que por favor aprueben el acuerdo de Escazú. Pero estos diputados hoy en día que se venden al mejor postor, pareciera, y es la mano negra que está metida en todos lados, repito, en el Poder Ejecutivo, en el Judicial y también en el Legislativo, yo creo que es la que ha entorpecido todo esto. Y hablan de un desarrollo, pero ¿cuál desarrollo? Si tenemos, por ejemplo, y con esto termino, si tenemos, por ejemplo, que el BID, el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, la OCDE, la Unión Europea, la UNICEF, el PNUMA, todos abogan por el acuerdo de Escazú, pero aquí dicen que el desarrollo se va a detener. Eso es un gran cortocircuito que no deberíamos de estar permitiendo. ¿Y dónde está la sociedad civil? ¿Dónde están los grupos ecologistas? Yo creo que esa es una gran falla que hemos tenido y una gran debilidad como sociedad civil, que ni siquiera estamos emitiendo comunicados en contra o para desmentir lo que están diciendo estas cámaras. Bueno, y yo agregaría, ¿dónde está la Defensoría de los Habitantes? Si Por ejemplo, estamos hablando de un derecho fundamental, por ejemplo, ¿dónde está? ¿Verdad? Y también he escuchado en los últimos días a un candidato a la presidencia, bueno, precandidato, que nos habla que hay que ignorar el acuerdo de Escazú también. Entonces, estamos en un momento político peligroso, ¿verdad? Peligroso para la aprobación de este acuerdo tan importante a nivel mundial. Así es, o sea, no queda la menor duda de que definitivamente la precampaña política que está iniciando en este momento está haciendo que las fuerzas económicas estén apoyando que no se apruebe Escazú. Y todos los partiditos políticos y hasta el mismo gobierno ha caído dentro de esto de decir, o sea, si Escazú va a detener el desarrollo. Los magistrados, tanto la Corte Plena como la Sala Constitucional, ¿quién nombra a los magistrados si no es la Asamblea Legislativa? Yo creo que aquí hasta les están jalando el aire a algunos, porque hay otros que sí se han mantenido, como lo dijo Nicolás, sí se han mantenido correctos. El otro día estábamos en una charla con don Fernando Cruz, presidente de la Corte, está Paul Rueda también, que se han mantenido dentro de una línea de objetividad, diciendo que lo que la mayoría está alegando, ellos no están de acuerdo y lo fundamentan con razones muy claras. Aquí se ha caído casi, y así han querido presentarlo últimamente, como una lucha entre los de izquierda, los comunistas que comen chiquitos y la gente buena que quiere el desarrollo del país, pero partiendo del hecho de que esto lo organiza la maestría en desarrollo sostenible y que yo soy profesor ahí, yo digo que esto es un relajo, esto no es entender el desarrollo sostenible como yo les explico a mis alumnos. El desarrollo sostenible es una tendencia precisamente a la equidad, a la transparencia, y nada de eso está quedando aquí. No han querido los de UCAEP reunirse y debatir con gente, digamos, tal vez de la misma universidad, que somos los que estamos sosteniendo la paila, para discutir sobre los aspectos que ellos no están de acuerdo. ¿Y por qué? Por ejemplo, Fabián Bolio dice, en un audio que circula hace unos días, que si se aprueba el acuerdo de Escazú, va a haber tenerse que hacer audiencias públicas por edad, por sexo, o sea, una de sandeces que uno dice, por Dios, ¿qué es lo que este abogado está diciendo? O sea, que las audiencias en todo el país para un proyecto tienen que hacerse en diferentes idiomas, con los chicos, con la gente adulta mayor, otra para las mujeres, otra para los hombres. Eso es lo que esta persona está diciendo. Y uno dice, por Dios, o sea, ¿qué es el miedo que tienen que se dejan decir estas arbitrariedades? Aquí, la verdad, yo estoy muy decepcionado de Costa Rica porque la Costa Rica solidaria no está llegando hacia donde tenemos que irnos en este fin de pandemia, que espero que sea así, y nuevo milenio que ya vamos por el 21, ¿verdad? Muy bien. Nada más para añadir algo sobre la renuencia de la UCAEP a debatir. Ayer tuvimos, o anteayer, perdón, en la UCR el segundo intento y tampoco quisieron venir a debatir con nosotros. Y entonces a mí me llama poderosamente la atención que una cámara empresarial que es tan influyente como la UCAEP, que es tan beligerante sobre muchos temas aquí en Costa Rica, no tenga la posibilidad de conectar a un abogado, que me imagino que lo tiene, y si no, alguien de su departamento legal,
para debatir de tú a tú con Mario Peña, con Álvaro Zagot, con algún especialista en derecho ambiental, y la insto nuevamente públicamente, si nos están oyendo, a que acepten un debate público sobre los 6 puntos del pronunciamiento que circularon a partir del 21 de abril de este año, y que ha polarizado la cuestión con relación al acuerdo de Escazú. Que tengan esa gentileza, si son tan gentiles para distribuir pronunciamientos. No entiendo cuál es el temor a debatir con especialistas sobre el contenido de ese pronunciamiento. Así que la invitación está abierta. Puede ser, si no les gusta la UCR, la Universidad Nacional, el TEC, en fin, tenemos muchas universidades públicas aquí. Más bien, yo agradezco ese conversatorio, es de la UCR. He visto el rector de la UCR mandando cartas a los diputados. He visto el Consejo Universitario de la UCR mandando pronunciamientos también, organizando conversatorios para que la gente se informe. La gran pregunta que me hago, ¿y qué pasa con todos los demás universidades públicas y también privadas que hay en este país? ¿Por qué la UCR es la única en llevar la camiseta escazuseña en estos momentos? Porque una entidad que reagrupa a todas las universidades públicas, que se llama CONARE, pues se ha mantenido totalmente callado. La Defensoría ni hablar, el Ministerio de Comercio Exterior para desdecir el gran tema según el cual el Acuerdo Escazú va a ahuyentar la inversión extranjera, por Dios. O sea, realmente hay, digamos, un gran silencio que se ha ido instalando en la institucionalidad, pero también en las organizaciones de la sociedad civil, y creo que pues hay que mover un poquito las cosas, presionar. Ahora tenemos, por ejemplo, desde el Vaticano, una organización regional latinoamericana que le está diciendo a todos los estados, ustedes tienen que ratificar el Acuerdo Escazú. ¿Dónde está la Conferencia de Obispos Católicos de Costa Rica? ¿O es que tampoco se leyeron ellos la encíclica papal? O sea, vean el desfase desde afuera con relación a todas las organizaciones de la sociedad civil aquí en Costa Rica, que mantienen un silencio que realmente me parece bastante vergonzoso, para utilizar la palabra de Álvaro. Muchas gracias. Voy a aprovechar nada más para señalar que 12 estados ya ratificaron el acuerdo, que es otro punto que me parece importante que las personas que nos acompañan y no conocen mucho acerca del acuerdo de Escazú, pues tengan ese datito también. Y hay una pregunta que nada más precisar bien, entre esos estados está México, está Argentina, está Uruguay, está Ecuador, Bolivia, está Panamá, está Nicaragua. Es decir, si alguien me viene a decir que es la izquierda radical latinoamericana la que ratificó el Acuerdo de Escazú, pues qué pena, están un poquito desubicados con relación a la realidad política de la región. Entonces, y hay que contar también algunos estados caribeños. Un avión lleno de mierda, pedazo de hijo de puta, hombre. ¿Qué pisado nos importa a nosotros, hijo de puta, caemos? Y la verdad es que tenemos lamentablemente esa lectura muy, muy cerrada de las cámaras aquí, de considerar que ese Acuerdo de Escazú es una jugada de la izquierda para perjudicar la empresa privada. Y el Acuerdo de Escazú es todo menos eso que acabo de señalar, pero que para muchos empresarios se mantiene como la mano negra que está detrás del Acuerdo de Escazú. Y también me parece vergonzoso que le demos espacio a semejantes argumentos. Muchas gracias. Yo he estado pensando mucho hacer este comentario, pero no puedo dejar de hacerlo. Recuerdo que en la época cuando fue presidente don Abel Pacheco, se intentó hacer un ordenamiento jurídico ambiental también. Es muy diferente, pero también era un ordenamiento jurídico ambiental que creo que se le denominó el Código Ambiental, y tampoco nunca se logró que pasara ya a otro nivel, a nivel país y todo, pero era como un buen paso en cuanto a legislación ambiental. Solamente quería entonces recordar eso. Vamos a
a pasar a, entonces nos quedan alrededor de 14 minutos. Tenemos varias preguntas en el chat. Inés. Sí, vamos entonces a pasar al bloque de preguntas y comentarios o alguna conclusión que quieran realizar los participantes. Y vamos a iniciar. Bueno, por ahí nos preguntaban a nivel general si este conversatorio podían consultarlo en alguna otra página o red social, y para comentarles que pueden encontrarlo en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Ahí pueden tener acceso a este video a partir de mañana, de ser posible. Y voy a pasar a las preguntas. Dice, Jerry Luis Rivera nos dice, ¿con estados se refieren a naciones o estados de un país como Estados Unidos? No, cuando me refiero a estados es lo que se entiende comúnmente por país. ¿Por qué en derecho hablamos de estado? Porque a diferencia de país, gobierno, pueblo, nación, el único que existe jurídicamente es la noción de estado. Por eso es que no usamos tanto la palabra país, y por eso es que regaño a mis estudiantes cada vez que en una copia de examen aparece la palabra país. Jurídicamente el estado es el que asume obligaciones y también derechos en un tratado internacional. Inés tiene el micrófono desconectado. Ay, perdón. Sí, Constance Nalegash nos dice, ay, disculpe si no le pronuncio bien su nombre, son muy amables, estoy aprendiendo mucho de los colegas de Costa Rica. Quisiera, Inés, disculpe, quisiera escuchar a Constanza y si tiene algunas palabras para compartir con nosotros. Bienvenida es. Constanza. Bueno, parece que en estos momentos no se puede, no puede. Dice que necesita que le habiliten el micrófono, pero yo creo que solo ella puede hacer listo, ¿sí? Sí, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias por las gentiles palabras, por realizar esta actividad y permitirnos a todos aprender de personas tan expertas y reconocidas como Nicolás Boeglin y Álvaro Zagot. Ahora tengo miedo de hablar y decir país en vez de estado, así que si lo digo, por favor, que el profesor Boeglin me perdone. Yo quisiera decir que el Acuerdo de Escazú tiene la potencialidad de beneficiar a más de 500 millones de personas. Eso es lo que nosotros tuvimos a la vista cuando negociamos este tratado, pero eso solo es posible si es conocido, si es comprendido, pero comprendido de buena fe. Y si en el fondo es aprendido por los distintos actores que finalmente es un tratado para ellos, que fue negociado por los estados, pero pensando en la ciudadanía. Y quisiera resaltar que el fundamento de esta iniciativa, el origen de Escazú, fue reconocer la crítica situación socioambiental. No podemos perder eso de vista. Estamos en una crisis climática y ambiental. Y lo que vimos que en esto jugaba un rol clave la toma de decisiones. Y lo que quisiera resaltar, que esto está siempre ligado con reconocer la falencia en la gobernanza y con la distribución del poder. ¿Y por qué lo señalo? Porque no es sorpresivo que el Acuerdo de Escazú genere debate. Si no lo hubiese generado, la verdad es que yo estaría más preocupada, porque no es un instrumento anodino, es un instrumento jurídicamente vinculante, pero además lo quisiera resaltar y decir directamente, es un instrumento político, tiene una visión política de derechos humanos. Lo que no considero justificable es criticar el acuerdo sin dar una argumentación y sin hacerlo en una deliberación pública y racional. Precisamente uno de los objetivos de Escazú es que todos en democracia podamos debatir racionalmente, no con consignas, no quisiera decir razones, porque lo que yo he visto lamentablemente en varios países es simplemente dar una conclusión que no se sustenta. Y lo siguiente que quisiera resaltar es que siempre lo que vimos en Escazú es que no era suficiente la normativa. Yo lo he visto en Chile, lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Colombia, lo he visto en Perú, lo he visto en México, señalar que se tiene una normativa que es destacada. Y eso es cierto.
Yo sinceramente creo que nadie es el número uno. Siempre reconocimos que todos los países teníamos algo que aprender y algo que mostrar, pero lo que apunta el tratado es a la implementación plena y efectiva, no a tener la consagración simplemente legal, sino a una implementación plena y efectiva y a rendir cuentas de ello. Si tenemos una legislación o normativa tan destacada, ¿por qué no podemos rendir cuenta de ello en forma transparente? Y para finalizar, yo también quisiera, yo he escuchado muchas veces al profesor Zagot y entiendo su frustración, yo también me he sentido muy frustrada, pero quisiera decir que el acuerdo Escazú entró en vigor en un tiempo muy breve y en un contexto de pandemia. Y yo sinceramente confío que sobre todo Costa Rica y Chile finalmente puedan ser parte de este acuerdo y demostrar su real compromiso con el medio ambiente y los derechos humanos, por lo que vuelvo a agradecer este conversatorio porque es indispensable para que este acuerdo de Escazú no continúe huérfano. Muchas gracias y felicitaciones por la actividad. Muchas gracias a usted, Constanza. Muy amable por sus aportes, por sus comentarios. Gracias por la intervención. Vamos a continuar. Por acá tenemos el comentario de Vladimir. Dice, estimados y estimadas, estoy en disposición para trabajar en equipo al respecto. Vladimir, si gustas, puedes habilitar micrófono y identificarte bien, por favor. Y si gustas ser más claro respecto a la disposición. Adelante. Buenas tardes. Sí, mucho gusto y un placer poder compartir con ustedes y con indudables líderes en el tema medioambiental. Sí, el comentario lo hice repetidas veces, se lo hice a vos, se lo hice directo a Álvaro y demás, porque una inquietud que tengo y lo hago como una crítica constructiva y de una reflexión por muchos años que he hecho en los gremios que son conscientes de la problemática medioambiental y de lo que es sostenibilidad, es lo atomizados que a veces somos, ¿verdad? Monotemáticos, algunos enfocados con temas quizás más efímeros, como reciclaje, otros temas más de gran impacto, como la problemática con Setena, otros con la piña, y cuando reflexiono al respecto, también veo que algunos grupos ecologistas son secuestrados, como indicaba Nicolás, creo que se llama Nicolás, de que sesgan la ecología con temas de izquierda. Sin embargo, también hago una crítica interna de que se ha querido dar una connotación política al tema sostenible y ecológico de izquierda. De hecho, que de repente se ha visto la ecología como un instrumento para imponer otras ideas sociales, que no quiero entrar en polémica, pero que permiten que lancen argumentos tan vacíos y poco sostenibles como esos que comentan. Entonces, cuando hago esa reflexión, veo que una de las debilidades o de los retos que hay que trabajar es que se aglutinan muy fácilmente y no es de sorprendernos quienes están en contra. ¿Cómo hacer eso? Esta es una actividad para empezar y excelente, que es el tema de divulgar información, de reflexionar, y pues para mi sorpresa, muchas gracias Inés y los demás hosts, ¿verdad? Y expertos, de dar espacio a conversar. La verdad me agarró de super sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, entonces aprovecho para comentar eso. ¿Qué hacer? Ok, mucha reflexión. Ustedes tienen mucho conocimiento. ¿Cómo aglutinarnos? ¿Qué acciones concretas ir plasmando? O sea, generar una estrategia desde la perspectiva académica. Ustedes vienen trabajando, pero desde un montón de perspectivas más para poder incidir al respecto. Lo comento como una reflexión porque lo veía con el tema de la pesca de arrastre. Me llamó la atención que fue un fenómeno que aglutinó muchos gremios. De repente hubo una aglutinación, pero luego hay que tener esa capacidad de no perder la práctica de eso, de reunirnos para una meta que tiene un impacto muy grande y luego ya se dispersan, cada quien en su tema de interés. Nuevamente, hay un tema, lo decía cuando estaba con la pesca de arrastre, ojalá que no se dispersen, ojalá que esa aglutinación que tuvimos y fue muy efectivo,
¿verdad? Porque fue muy efectiva, vimos que logramos eso. No se disperse y continuemos porque lo que sigue es el acuerdo de Escazú. Hubiera deseado que estuviese antes, pero bueno, es una cuestión de circunstancias, pero nos dispersamos y aquí estamos otra vez. Entonces, ¿cómo como estrategia casi que militar, como de eficiencia, como de equipos, analizar qué fue lo que generó, qué fue lo que hicimos bien, que aglutinamos a tanta gente, por ejemplo, con el tema de pesca de arrastre, y empezar a generar esa destreza en los siguientes retos? Acuerdo de Escazú, que quieren modificar la ley de Setena y pues otro montón de proyectos más, ¿verdad? Y tener esa capacidad convocatoria de la gente que está enfocada en sus temas de interés muy específicos, a que vengan, apoyen y liberar, apoyar y liberar, casi que como por proyectos. Por ahí va mi espíritu y entonces tengo la mente abierta y mis manos disponibles para trabajar y espero que, y no dudo que hay muchas personas así, y ustedes pues son los líderes al respecto. Muchas gracias, Vladimir, por su intervención. No sé si quisieran hacer alguna réplica, Nicolás o Zagot. Adelante, Nicolás. Ajá, sí, entonces hay así como cosas que aglutinan. Pensemos en la pesca de arrastre que acaba de citar Vladimir, pensemos en Cruzitas, pensemos en la muerte de Jairo Mora. Yo vi, por ejemplo, cuando mataron a Jairo Mora y cuando mataron a Sergio Rojas y luego a Jerry Rivera, 2 líderes indígenas, en menos de un año, yo vi una gran cohesión y mucha beligerancia y mucha vehemencia de las organizaciones no gubernamentales en materia ecológica. Y cuando se habla del Acuerdo de Escazú, que es un tratado que lo que busca es precisamente que esas cosas no se vuelvan a repetir, entonces se desvaneció por completo esa efervescencia, esa vehemencia y esa beligerancia de las organizaciones. Sí creo que hay, digamos, un trabajo de articulación que hay que hacer a veces. Me parece que el Acuerdo de Escazú puede generar precisamente ante la campaña masiva, agresiva de la UCAEP y de todas las cámaras empresariales y sus fichas políticas. Creo que nos están llamando a que nos articulemos bien para dar la cara y salvar ese Acuerdo de Escazú del archivo donde lo quieren llevar en la Asamblea Legislativa, pero me parece que es un momento interesante para que reconsideremos algunas alianzas estratégicas, como lo hicimos en Cruzitas. En el caso de Cruzitas, Álvaro llevó la parte legal y toda la parte, digamos, mediática, de aglutinación, de articulación, incorporando a la Iglesia Católica. Hay un pronunciamiento de la Conferencia de Obispos Católicos que a mí me dejó perplejo. ¡Wow! La Iglesia Católica sí tiene algo que decir en el caso de Cruzitas. O sea que el tema ambiental sí los mueve. Entonces me parece que hay todo un trabajo que hacer, sobre todo ahora que estamos en campaña política. Y el hecho que algunos candidatos presidenciales estén diciendo vamos a enterrar, como dice la UCAEP, el Acuerdo de Escazú, nos están dejando pensar que van a trabajar para acomodarse a la élite empresarial. Y los demás, ¿qué? Que no contamos electoralmente. Vean ahí digamos, el doble filo de algunos políticos que en estos momentos van a ir a buscar votos, pero están diciendo que la élite empresarial hay que acomodarse a lo que ella dice con el Acuerdo de Escazú. Entonces me parece que es un momento donde, pues sí, hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras pequeñas comunidades, desde nuestras municipalidades. Hay como 10 consejos municipales, que ya han exigido la ratificación del Acuerdo de Escazú. Son 80 municipalidades. Vean el trabajo que queda por delante. Muchas gracias. Sí, para agregarle también a Vladimir, bueno, muchísimas gracias por participar hoy. Queda mucho por hacer, ya Liz lo mencionaba, salió el candidato Figueres ahora diciendo no gastemos saliva, no hablemos de Escazú, hay otros temas principales. Yo creo que también es importante, como se acerca la campaña política, que veamos por quiénes van a ser nuestros líderes políticos. Eso no hay que perder la pista, aunque somos cortos de memoria, como no solamente aquí, sino en cualquier estado. Ojo, Nicolás, que deje cualquier estado. Debemos de estar muy claros quién apoya qué. Yo creo que ya en pesca de arrastre también vimos quién apoya qué. Esto no es de un día, esto es incluso por la gente que no ha nacido todavía, que debemos de luchar por estos derechos. Hoy estamos nosotros, mañana vendrán otras personas, pero tenemos que tener una línea clara sobre qué defender, cuándo defenderlo. Y redes sociales ha servido para mucho, Facebook,
ha servido para mucho, pero a su vez ha hecho que la gente con solo dar like se sienta ecologista, ambientalista, protectora del ambiente, pero con un simple like creen que van a hacer mucho. Y no, hay muchas cosas, como dice Nicolás, que hay que hacer en nuestras comunidades. Yo, por ejemplo, lo cuento y lo puse en redes sociales para que otras personas imitaran. Presenté una gestión ante mi consejo municipal en Palmares y logramos, o sea, se logró que el consejo municipal apoyara, instar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para que ratificara Escazú. Ya hay muchas otras municipalidades, pero faltan muchísimas otras. Esto tan fácil como mandar una nota y hacer un poquito de presión para que tengan que moverse esas estructuras que a veces están como acartonadas, empedradas y sin aceite, herrumbradas. Todo eso lo podemos hacer, pero la fórmula, y con esto termino, la fórmula que Vladimir busca, yo creo que es ese santo grial, todavía no aparece. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente despierte y empiece a trabajar al golpe de tambor por una causa tan importante, tan seria y de derechos humanos fundamentales como ese acuerdo de Escazú? Ojalá pues más gente se una. Yo creo que el solo hecho de estar aquí ya es un paso, pero hace falta muchas cosas más. Gracias. Yo quisiera agregar a lo que dicen los compañeros, profesores, complementar sobre todo lo de Álvaro, porque las redes sociales son un buen inicio. Yo creo que mucho de la campaña política y mucho de todo lo que se lleva a cabo se mide en las redes sociales. Entonces yo creo que es un otro buen paso para empezar estos movimientos, aunque Álvaro es más contundente y nos habla de los consejos municipales, y bienvenida a esa idea, ¿verdad? Pero también las redes sociales a manera personal podrían empezar a ayudar con ese movimiento, porque no sé, pero yo no lo he visto en redes sociales. No sé si otros compañeros lo habrán visto, pero yo todavía no. Gracias. Muchas gracias por la intervención de los tres. Continuamos con los comentarios y preguntas. Dice, el presidente Carlos Alvarado se ha caracterizado mucho por el programa de descarbonización y él vetó los de la pesca de arrastre, por ejemplo. ¿Qué dice él sobre la UCAEP? Ha venido haciendo con lo de, que ha venido haciendo con lo del acuerdo de Escazú. Esto lo dice Adiel Rodríguez. También tenemos por acá un comentario de Alina Guadamuz que nos dice muchas gracias a los profesores por su valiosa exposición. Roberto Carvajal nos dice, me parece que el acuerdo de Escazú es humanista y humanitarista y ese es su gran valor. Eduardo Zamora nos dice, buenas tardes, muchas gracias por tanto a las personas organizadoras como a los oradores por el valioso y necesario espacio. ¿Dónde se estaría subiendo la grabación del conversatorio? Bueno, en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible pueden tener acceso a este y otros conversatorios que realizamos también dentro de la maestría. Estos son los comentarios o preguntas que tenemos hasta el momento. Yo creo que ya estamos agotando el tiempo de este conversatorio. Entonces, si tuviesen alguna conclusión que darnos ustedes como ponentes del día de hoy, tanto el doctor Nicolás como el máster Álvaro Zagot, les cedo la palabra para hacer una pequeña reflexión final y eventualmente estaríamos haciendo el cierre. Ok, acaban de mencionar en los comentarios el Poder Ejecutivo. Entonces, el Poder Ejecutivo es una telenovela, lo que hicieron con el Acuerdo de Escazú. ¿Por qué? Pues porque doña Epsi Candel fue muy rápida en ir a firmarlo allá en Nueva York en septiembre del 2018. Y luego, cuando en febrero del 2020 la Asamblea Legislativa lo aprueba en primer debate, ya lo han ratificado 7 estados. ¿Qué pasó, doña Epsi? Y luego, entre noviembre del 2020 y abril del 2021, el Ejecutivo tuvo toda la libertad para convocar el Acuerdo de Escazú y no lo hizo sino hasta el 12 de abril para desconvocarlo 48 horas después y volverlo a convocar y volver a desconvocar, y ahorita creo que está convocado, puede ser votado en cualquier momento, y si votan no van a tener los votos, lo van a archivar
el Poder Ejecutivo va a salir diciendo, bueno, hicimos lo que pudimos, Nicolás. Sí, claro, señores del Poder Ejecutivo, realmente es vergonzoso la manera en que el Poder Ejecutivo manejó el tema del acuerdo de Escazú. Todos tomamos nota que el señor Andrés Garnier renunció y que 15 días después, por arte de magia, el Poder Ejecutivo convocó a extraordinarias el acuerdo de Escazú. Eso todos tomamos nota de esa interesante coincidencia. Entonces yo creo que como la institucionalidad nos está fallando, como de la Asamblea Legislativa no tenemos que esperar mucho, del Poder Judicial sabemos que el acuerdo de Escazú está creando una seria resistencia, yo creo que las universidades, la sociedad civil bien organizada, bien articulada, pensemos en Alcoa, pensemos en Cruzitas, hay una frase muy bonita de quien fundó la UCR, Rodrigo Facio, algo así como que cuando la sociedad política pierde la brújula, la Universidad de Costa Rica tiene que salir a la calle. Bueno, yo creo que estamos llegando a ese momento en la medida en que pues no hay otra forma de salvar el acuerdo de Escazú del entierro que le quieren dar desde la institucionalidad política, y me parece que ese conversatorio, así como otros que hemos tenido anteriormente, son fundamentales para que la gente tome conciencia de la cantidad de mentiras, de leyendas y de mitos que han propalado las cámaras empresariales que no quieren que tengamos acceso a información técnica, que no quieren que participemos en materia de proyectos industriales, sobre todo, o en materia de expansión de monocultivos. Y realmente creo que Costa Rica no se merece lo que está pasando, que es una verdadera vergüenza y un bochorno internacional, en la medida en que está desdiciéndose de todos los valores que siempre ha defendido en política exterior, como son derechos humanos y ambiente. Me disculpan el tono un poco indignado, pero es que es realmente una profunda vergüenza la que uno está viviendo en estos momentos con el acuerdo de Escazú, y agradezco nuevamente ese espacio, esa ventana, para que ojalá podamos ir creando poco a poco conciencia sobre el nivel de desinformación que se está manejando a nivel de las cúpulas empresariales y sus fichas técnicas, fichas políticas, perdón, que nunca faltan. Gracias. Yo quisiera agregar que un estado social ambiental, como debería ser la ruta, el norte, que tenemos que seguir, como es lo que se espera de Costa Rica, porque todo el mundo se dice ecologista, y algunos hasta no son ecologistas de nombre, pero hacen acciones ecologistas. El que recicla, aunque no participe en otras cosas, ya está haciendo una función ecologista, está una función activa. Yo creo que nos falta mucho, definitivamente, como sociedad, pero no por eso tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Tenemos que pensar en lo que viene, tenemos que pensar en las generaciones futuras, que si no dejamos plantada ahora la semilla, cada vez va a ser más tarde. O sea, no podemos esperar. Tenemos que pensar por quién vamos a votar. Ya casi llega ese momento. Y si no damos la cara ahora, si no vemos quiénes son los que tenemos ocupando los cargos por los que se están postulando y sus antecedentes, yo creo que va a ser poco lo que podamos. Una sociedad, como les digo yo a mis estudiantes en la maestría, una sociedad con visión economicista, o sea, no llega absolutamente a ningún lado. No puede ser que únicamente el factor económico y más allá el economicista sea el que esté por delante, como han alegado los diputados del PUSC, que se olvidaron de las encíclicas papales. No puede ser como el Poder Judicial, que está señalando que tiene que asignarse el presupuesto. No puede ser como la magistrada Nancy Hernández, que hace unos días en la presentación de un libro aquí en la Universidad de Costa Rica, dijo que si no había una ley de implementación del acuerdo de Escazú, no iba ese acuerdo, que me parece a mí que podría ser hasta un adelantamiento de criterio. No sé, hay muchas cosas y muchas personas que criticar, pero veámonos nosotros al interno y hagamos lo posible para que al menos nosotros no seamos como esas personas. Muchas gracias. Y de nuevo a la universidad, a Liz, a todo el mundo, a los que hoy asistieron, a Inés, a Alina, que también la vi por ahí, profesora de Derecho Ambiental, alumna ahora en la maestría.
Pues fuerte abrazo y muchísimas gracias a todo el mundo, hasta Chile, a Constance. Muchas gracias por las palabras y vamos a ver qué logramos hacer. Hasta luego. Muchas gracias a ambos también por el espacio. Y Inés. bueno, cerramos con unas palabras de la Máster Liz Brenes Cambronero, directora del programa de posgrado en Desarrollo Sostenible. Muchísimas gracias. Dentro del marco de la maestría en Desarrollo Sostenible no podemos dejar pasar un tema tan importante y tan relevante para Costa Rica a nivel país, pero también a nivel mundial. No podemos tener esa doble cara, esa doble moral que decimos, nos llamamos un país verde y en realidad le damos la espalda cuando realmente tenemos que hacernos presentes en acciones concretas que caractericen a este nombre de país verde. Lanzo una pregunta para finalizar, pero no para contestar, sino para reflexionar. ¿Qué pasa si no aprobamos este tratado, este acuerdo de Escazú y los organismos internacionales nos lo exigen? Ahí dejo la pregunta en el aire. Espero haber contribuido como maestría con un granito de arena difundiendo esto, y como ustedes saben, lo vamos a subir al canal de YouTube. Aquí tenemos estudiantes de varios cursos también, y entonces espero que esto sea un ente multiplicador para ayudarnos a organizarnos y a montar esa estrategia que ocupamos. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a todos y recordarles que pueden encontrar este y otros conversatorios en el canal de YouTube de la Maestría en Desarrollo Sostenible. Y la próxima semana estaríamos con el conversatorio de las Islas de Calor del Máster Omar Barrantes, disculpen.